En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia del Señor y pidámosle al Señor que nos inspire, nos ilumine y nos acompañe a lo largo de esta catequesis y de todas las catequesis que vamos a tener a lo largo de este año, que sirvan para acrecentar nuestra fe en Él y nuestra cercanía a la vida de la Iglesia y nuestra formación en la vida cristiana. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros en esta noche. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos entonces, en estas catequesis de este primer semestre, sobre todo, a tocar un tema muy significativo en la vida de la Iglesia, y es el tema de los sacramentos. En la pedagogía de la fe que nos enseñaban los padres de la Iglesia, nos advertían que la pedagogía de la fe requiere de 3 momentos o de 3 grandes misterios. Primero es el misterio para creer, el segundo es el misterio para celebrar y el tercero es el misterio para vivir. 3 grandes misterios que se entrelazan uno a otro. Nosotros, ¿qué es lo que celebramos? Aquello en que creemos. ¿Y de qué manera vivimos? Vivimos respondiendo a aquello que creemos y en consonancia con aquello que celebramos. Por eso me ha parecido importante que nos concentremos en la figura de los sacramentos. Y en esta catequesis primera de este año 2023, me parece importante que tengamos como unos elementos esenciales de lo que es la liturgia de la vida de la Iglesia y que hagamos una distinción entre lo que son sacramentos y sacramentales. Y luego ya en las catequesis posteriores nos vamos a dedicar uno a uno a los sacramentos. Y puede que cada sacramento nos lleve una, dos o más catequesis. No tenemos afán, no necesitamos correr, no estamos cumpliendo con un currículum. Por consiguiente, nos vamos a ir haciendo como un sano discernimiento en lo que propiamente es este misterio para celebrar que la Iglesia a nosotros nos presenta. Tenemos que comenzar entonces en esta introducción por tratar de descubrir la realidad que engloba toda la liturgia en la vida de la Iglesia. Porque no se nos olvide que tanto los sacramentos como los sacramentales son realidades litúrgicas. Y lo primero que hemos de considerar es que la liturgia es la acción del Cristo total. Por eso en la liturgia nosotros vamos a descubrir acciones de Cristo y de la Iglesia. Las acciones litúrgicas no son nunca acciones privadas. Las acciones litúrgicas son celebraciones de la Iglesia. Ahí hemos de reconocer nosotros la comunión que en la Iglesia se vive. A veces hemos oído, nosotros mismos hemos utilizado expresiones como que yo quiero un sacramento en privado. La verdad es que no hay ningún sacramento que sea privado, porque todo sacramento tiene que ser una acción de Cristo y de la Iglesia. Y en esas acciones de Cristo y de la Iglesia nosotros encontramos que todos los miembros no tienen la misma función. Eso nos lo presenta San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 4. Algunos son llamados por Dios y por la Iglesia a un servicio especial en la comunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de los ministros ordenados en la vida de la Iglesia, consagrados por el sacramento del orden, aquellos hombres que el Espíritu Santo hace aptos como representantes de Cristo cabeza para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. En la celebración de los sacramentos, toda la asamblea es liturgo, pero cada uno de los fieles cristianos tiene una función específica. Es el Espíritu el que actúa en todos y por eso hemos de encontrar nosotros que si bien es cierto que hay una unidad
igualdad en cuanto todos somos hijos de Dios, hay una diversidad funcional. Cada uno en la vida de la iglesia tiene una función distinta. Hay unos que son ministros ordenados y otros que son laicos. Todos hacemos parte dentro de la unidad, gracias al sacramento del bautismo, de lo que se llama el sacerdocio común. Pero dentro de ese sacerdocio común hay algunos que son elegidos y designados en la vida de la iglesia para que tengan una función, digámoslo así, presidencial, un oficio específico que se los da el sacramento del orden. Estas realidades de sacramentos o de sacramentales van a contar además con unos signos y unos símbolos. Vamos a encontrar que hay una serie de realidades que significan y al mismo tiempo que simbolizan cosas. Por eso vamos a encontrar, sobre todo en los sacramentos, que hay unas realidades marcadas por unos signos específicos. Por ejemplo, el sacramento del bautismo va a tener el signo del agua. El sacramento de la Eucaristía va a tener el signo del pan y del vino. El sacramento de la confirmación va a tener el signo del santo crisma. El sacramento del matrimonio va a tener el signo del consentimiento que manifiestan los esposos. El sacramento de la unción de los enfermos va a tener el signo del óleo de los enfermos. Y unidos a esos signos viene también una simbología marcada por unas palabras específicas. Por ejemplo, en el caso de la absolución, las palabras, en el caso de la confesión, perdón, las palabras de la absolución. En el caso de la unción de los enfermos, vienen una serie de unciones que se hacen sobre el cuerpo del enfermo. Y así encontramos nosotros entonces que desde Pentecostés el Espíritu Santo realiza y santifica a la iglesia a través de signos que llamamos sacramentales. Porque toda la realidad litúrgica es ante todo una celebración, el encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Va a tener entonces acciones y palabras. Es el momento sacramental, un momento, digámoslo así, culmen en el cuerpo místico de Cristo, por el cual se tributa un culto público y completo a Dios nuestro Señor. Aquí nosotros tenemos que considerar tres cosas esenciales dentro del culto litúrgico. Primera cosa, que se ofrezcan en nombre de la iglesia. Segunda cosa, que se ofrezcan por personas legítimamente designadas. Tercera cosa, que se ofrezcan por medio de actos aprobados por la autoridad de la iglesia. Una palabrita de cada una de estas tres realidades. La primera, que se ofrezcan en nombre de la iglesia, por lo que ya les decía ahora, porque las acciones litúrgicas no son acciones privadas, son acciones de la comunidad cristiana. Es toda la iglesia la que está unida en el misterio sacramental que se está celebrando. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la Eucaristía, nosotros no podemos pensar que solamente es un acto de las pocas personas que quizás están presentes. Entonces la Eucaristía valió la pena porque eran muchos los asistentes, o la Eucaristía no valió la pena porque es que apenas estaba el Padre y una o dos personas que lo acompañaban, ¿no? Está presente la iglesia toda, en un acto que podría resultar tan privado como el sacramento de la penitencia, privado porque está el confesor y el penitente, pero si nos damos cuenta es una acción de la iglesia toda, el penitente se está reconciliando con Cristo y con la iglesia. Es un acontecimiento entonces que nosotros no podemos descuidar, porque es un acontecimiento que se vive en nombre de la iglesia. Todo sacramento se ofrece en nombre de la iglesia, en comunión con toda la iglesia. Segunda realidad es que debe ser realizado por personas legítimamente designadas. Es decir, si el ministro no es un ministro legítimo, lo que esté celebrando no es válido. No cualquier persona, por el hecho de que hay una comunidad reunida, entonces va a poder celebrar la Eucaristía. Ni tampoco cualquier persona, por el hecho de que no hay un sacerdote, entonces camine yo lo confieso, que yo lo absuelvo, que eso es lo mismo. No, hay una realidad particular. Hay personas que están legítimamente designadas para una determinada función. Y dentro de esa legitimidad también viene la autorización o no que esa persona tenga de celebrar. Por eso un sacerdote puede ser suspendido del ejercicio de su ministerio y no puede celebrar los actos sacramentales que se esté
que se pretendan realizar. ¿Por qué? Porque no tiene la autorización dada por la Iglesia. Por consiguiente, no es una persona legítimamente designada para realizar ese acto sacramental. Y en tercer lugar, no es que se trata de una innovación, de un invento de oraciones y de signos, a ver qué resulta, porque quizás somos muy esnovistas, ¿no? Se trata de actos sacramentales por medio de realidades que sean aprobadas por la autoridad de la Iglesia. Es muy bonito ver el sentido mismo de la comunión. Algunos de ustedes que hayan tenido ocasión de participar de una Eucaristía en una lengua que no conoce, no se siente extraño, porque si bien es cierto que no entienda la lengua en la que se está celebrando, sí se está participando de esa comunión que se vive, aunque sea en una lengua diversa, pero está celebrando lo mismo en todas partes. El Evangelio de cada domingo es el mismo en cualquier lugar del mundo que se esté celebrando una Eucaristía en comunión con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el mismo y por consiguiente usted se puede unir perfectamente cuando está haciendo el yo pecador, usted lo hace en castellano, aunque estén hablando en alemán. Así el credo, así el gloria y las demás cosas que están realizando ahí. Pero han de ser actos aprobados por la autoridad de la Iglesia. Alguno pensará que nos ponemos a agregar o a quitar cosas conforme al criterio o al mal criterio, diría yo, del que está presidiendo. Y los actos de los sacramentos están designados por la autoridad de la Iglesia y por eso existen lo que se llaman los rituales. Los rituales, depende, cada sacramento tiene los suyos. La Eucaristía no tiene solo un ritual, sino tiene el misal, y ese misal tiene lo que se llama la instrucción general del misal romano, es decir, las indicaciones de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y cada otro de los sacramentos tiene lo que se llaman los rituales, que adelante, en la parte de adelante de esos rituales van a encontrar un documento que se llama las prenotandas, que es el que indica de qué manera se debe celebrar válida y lícitamente un determinado sacramento. Nos surge entonces una pregunta acerca de la fe en las diferentes actividades del culto. ¿Se necesita o no se necesita la fe en los sacramentos? Sin duda los sacramentos suponen la fe. Son ellos mismos sacramentos de la fe. No es pensable una celebración litúrgico-sacramental que no esté dentro del marco de la fe. Pero nos puede ir una pregunta importante. ¿Es necesaria siempre la fe del ministro? ¿O es necesaria siempre la fe del que participa o del que recibe ese sacramento? Para poder responder eso, tenemos que hacer esta distinción entre esas dos personas, porque una persona es el ministro que celebra el sacramento y otra es el sujeto que recibe el sacramento. Por parte del ministro, la fe nunca es, por principio, exigencia de validez. Ni siquiera el estado de gracia en el que esté el ministro, porque el ministro obra in persona Christi, de la expresión en latín, es decir, en la persona de Cristo. Los sacramentos se realizan por los méritos de Cristo, no por los méritos del ministro. Si requiriéramos, los méritos del ministro para la validez de un sacramento, entonces no podríamos tener nunca ningún sacramento, porque por santo que fuera el ministro, nunca va a tener la santidad absoluta que solo tiene el Hijo de Dios para poder realizar semejante acto. Sin duda, el ministro al mismo tiempo está recibiendo una gracia muy significativa, para lo cual el ministro mismo debe contar con la gracia de su alma, con el perdón de sus pecados, y por eso el ministro también tiene que confesarse. Pero supongamos el hecho de que el ministro no se encuentra en gracia de Dios, que el ministro está en pecado, leve o mortal. Es Cristo el que obra. Cuando el ministro está absolviendo en el sacramento de la penitencia, es Cristo el que está absolviendo. No importa que el ministro esté en pecado, lo está haciendo es por los méritos de Cristo. Eso es lo que va a tener una expresión técnica que puede que alguno de ustedes alguna vez haya escuchado. En una expresión en latín se significa el ex opere operato, es decir, que los sacramentos obran por los méritos de Cristo. Eso no lo entendió Lutero y eso no lo aceptó Lutero. Y por consiguiente, si ustedes se dan cuenta, en las iglesias de las reformas, que vienen siendo las iglesias que llamamos protestantes, las iglesias cristianas no católicas,
pues obviamente no hay sacramentos, porque ellos suponen que se necesita de la gracia del ministro y llegan a una conclusión obvia. Nunca ningún ministro, por santo que sea, va a tener la suficiente gracia para poder realizar determinados sacramentos. Por eso el ministro está invitado a vivir en gracia, y la norma de la Iglesia nos pide que cuando vamos a celebrar cualquier sacramento, sobre todo la Eucaristía, estemos en gracia de Dios para vivir nosotros mismos esa gracia sacramental que el sacramento produce. Sin embargo, no es eso óbice para la validez o no de determinado sacramento. Por parte del sujeto, es decir, de quien va a recibir el sacramento, nosotros podríamos decir que solo está implicada la validez de la fe, o sea, de que el ministro crea, de que el sujeto crea, perdón, en el sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en su momento, para configurar ese sacramento se requieren actos del penitente y la absolución del confesor. Y el acto del penitente requiere particularmente el propósito de enmienda y la contrición del corazón. Si el sujeto que se confiesa no los tiene, el sacramento en sí no obra. Si alguien llega a confesarse y no tiene ni propósito de enmienda ni contrición de corazón, ese sacramento es inválido. Pero de eso vamos a hablar cuando hablemos del sacramento de la penitencia. Sin embargo, des en cuenta que, aunque todos los sacramentos suponen la fe, hay unos donde al sujeto no se le exigen. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que una persona, un enfermo que está inconsciente, tenga en ese momento fe. Está inconsciente. No puede tener la fe en ese minuto, en ese momento, pero puede recibir la unción de los enfermos. Pensemos en el bautismo de niños, tema de tanta discusión. El niño no tiene fe, no la puede tener, no tiene todavía conocimiento de las circunstancias de la vida. El niño es bautizado en la fe. Por eso se pide la fe de sus padres y por eso se acompaña con la fe de sus padrinos. Pero de eso vamos a hablar en el momento en que hablemos del sacramento del bautismo. Entonces, por consiguiente, podríamos decir, los sacramentos suponen la fe, crecen la fe, acrecientan la fe, pero como acabamos de ver con unos ejemplos concretos y después cuando hablemos de cada uno de los sacramentos vamos a retomar el tema, nos damos cuenta que no siempre se requiere en el sujeto la fe para que el sacramento pueda obrar. ¿Qué tenemos nosotros entonces que entender propiamente por sacramento? Tenemos que descubrir que la Iglesia nos ha puesto 7 sacramentos. 3 que se llaman de iniciación cristiana, que son bautizo, confirmación y Eucaristía. 2 que se llaman sacramentos de la penitencia o de la reconciliación, que es el sacramento de sanación, que es el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. Y 2 que se denominan del compromiso social, que tienen que ver con ellos el matrimonio y el sacramento del orden, en cualquiera de sus 3 grados, sea como diácono, sea como presbítero, sea como obispo. Sin embargo, el Concilio Vaticano II nos hace 2 afirmaciones muy significativas. Primera afirmación, Cristo que es sacramento del Padre. Y segunda afirmación, la Iglesia que es sacramento de Cristo. ¿Qué son entonces los sacramentos? Son realidades que significan una realidad mayor. El signo sacramental del bautizo no es solamente un signo como el que hacía Juan. Juan el Bautista advierte, el bautizo que yo hago es un bautizo de agua. En cambio vendrá otro que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, realiza una realidad mayor en la persona que lo recibe. Cuando hablemos de cada sacramento vamos a entrar en detalle en estas realidades. Aquí solamente como ejemplo les pongo. Cuando sobre mí derramaron el agua del bautismo, me estaba en mí produciendo unas realidades mayores. Me estaba perdonando del pecado original. Me estaba haciendo hijo de Dios. Me estaba haciendo miembro de la iglesia. Entonces son realidades que trascienden, no se queda solamente en un signo. Por ejemplo, en la Eucaristía, yo no me estoy comiendo un pan bendecido, no, estoy comulgando el cuerpo de Cristo. Yo no estoy comiendo o bebiendo un vino bendecido, ¿no? Estoy bebiendo la sangre de Cristo. O sea,
El sacramento convierte esa realidad en ese signo, perdón, en una realidad mayor. Por eso dice, el sacramento es lo que realiza aquello que significa. El sacramento tiene siempre una connotación mayor. Vamos a encontrar entonces en cada uno de los sacramentos 4 elementos esenciales que configurarán cada sacramento. Y en el momento en que hablemos de esos sacramentos, pues vamos a definir de modo particular de qué se trata. Primera realidad, elemento que configura el sacramento, los signos sensibles. Todo sacramento va a tener una materia y todo sacramento va a tener una forma. La materia es el elemento que se emplea. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo se emplea el agua. En el sacramento de la confirmación se emplea el santo crisma. En el sacramento de la Eucaristía se emplean el pan y se emplean el vino. En el sacramento del perdón de los pecados se emplea la absolución sacramental. En el sacramento de la unción de los enfermos se emplea el óleo de los enfermos, la unción con el óleo de los enfermos. En el sacramento del orden se emplea la imposición de manos. En el sacramento del matrimonio se emplea el consentimiento que manifiestan los contrayentes. Ese es el signo, es la materia. Pero a esa materia van unidas unas palabras, que es lo que se va a llamar la fórmula. Vemos que cada sacramento tiene unas palabras precisas para que el sacramento se actúe. Por ejemplo, no basta con derramar el agua sobre la cabeza de una persona, ni basta bautizar a la persona en el nombre de Jesús, ni basta bautizar a la persona en el nombre del Espíritu. Hay que hacer el bautizo en el nombre de la Trinidad. Por eso el ministro va a decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía hay una fórmula precisa. Tomó el pan y dijo, tomad y comed todos de él. Tomó el cáliz y dijo, tomad y bebed todos de él, etc. Y así, cada sacramento va a tener unido al signo, que es la materia, una palabra, una fórmula que se debe emplear. Ese viene siendo el primer elemento que configura un sacramento, que es lo que se denomina el signo sensible. El segundo elemento es la realidad no sensible, es decir, lo que ese sacramento produce en mí. Por ejemplo, en el caso de el bautizo, ya les mencionaba algunas de las realidades no sensibles. Me perdona el pecado original. Si yo soy una persona que tenga discreción de juicio, me perdona todos los pecados que haya cometido. Puede que una persona tenga 30 años y como nunca se ha bautizado, con el agua del bautizo se le perdonan todos los pecados. Una realidad no sensible. Además, me hace hijo de Dios. Se genera la filiación eterna. Por la gracia del agua bautismal, me hago hijo de Dios para siempre. Además, me hace miembro de la comunidad eclesial. Me hace fiel cristiano. Fíjense ustedes. Y así cada uno de los sacramentos va a tener una realidad no sensible. Es decir, va a producir unos efectos particulares de los cuales vamos a hablar cuando veamos cada uno de los sacramentos. En tercer lugar viene el ministro, porque no hay ningún sacramento donde yo mismo sea el ministro. Cada sacramento tiene un ministro que ha de cumplir con las exigencias que la ley le impone. Y no basta solamente que yo sea ministro, yo he de celebrar conforme al mandato de la iglesia. Por ejemplo, si yo soy un ministro válidamente ordenado, pero llega el momento de la celebración de la Eucaristía y en vez de vino, yo pretendo consagrar whisky. Esa es una materia inválida, por consiguiente, no se celebra la Eucaristía. Como ministro, yo tengo que cumplir con las exigencias de la ley para poder que lo que esté celebrando sea realmente válido. Y ese ministro debe estar legitimado para eso que va a hacer. Por ejemplo, el sacramento de la confesión. Los que somos sacerdotes, para poder confesar, tuvimos que presentar un examen en el seminario que se llamaba para escuchar confesiones, se llama en latín audiendas ad confessionem, que es un examen que uno presenta ante el delegado del obispo o el obispo, ante el profesor de moral y ante el profesor de derecho. Y se hace una síntesis de toda la moral y de todo el derecho canónico, para poder tener o no licencias para confesar. Si no tengo las licencias, yo no puedo confesar. Y finalmente viene el sujeto, que el sujeto es el que recibe propiamente el sacramento, que ha de ser, en primer lugar, una persona humana. Y además,
todos los sacramentos, menos el bautismo, requieren que esa persona humana haya sido bautizada. ¿Qué pasa si un niño hace la primera comunión y no está bautizado? No hay nada, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque para ser sujeto válido, para recibir la Eucaristía, ha de ser bautizado. El único sacramento que no requiere el bautismo es el bautismo mismo. Los demás lo requieren. Padre, ¿por qué no le pone la unción de los enfermos a esta persona que no está bautizada? Porque no obraría en esa persona. El sujeto requiere la gracia del bautismo, porque el bautizo es la puerta de los demás sacramentos. Se requiere ineludiblemente para poder recibirlos. En cada uno de los sacramentos vamos a ver cuáles son las condiciones que se requieren para esos sujetos. Pero no vamos a entrar hoy en el detalle de los sacramentos, sino en estas palabras introductorias que les hice, porque ya vamos a hablar de cada uno de los sacramentos en las catequesis posteriores. Pero sí me parece importante que en esta catequesis introductoria nosotros tengamos entonces esta distinción entre los sacramentos y lo que usualmente conocemos como los sacramentales. ¿Y qué vienen siendo propiamente los sacramentales? En primer lugar, son signos sagrados. Volvemos a encontrarnos con la palabra signo. Los sacramentales son realidades que nosotros hacemos, que exteriorizamos. Son cosas que tienen un signo. Los signos identifican algo más. Los signos hacen parte de la simbología, como cuando, por ejemplo, un enamorado le regala a su enamorada una rosa. La rosa en sí misma no significa nada, pero al darla a la persona que amo está cargada del signo del amor. O sea, eso es una realidad que significa. Los signos van a ser parte de la realidad humana. Cuando usted va por una carretera, encuentra una serie de signos que le muestran cosas que va a encontrar en la carretera, que hay una curva cerrada, que hay una zona de derrumbes, que hay animales que atraviesan la carretera. Usted cuando sabe manejar o cuando quiere saber manejar bien, pues tiene que conocer esos signos para saber que no puede adelantar por esta vía. Son imágenes que aparecen en la carretera y nos van diciendo cosas. Pues lo mismo pasa en estas realidades, digámoslo así, que nosotros utilizamos en la figura de Dios. Aquí los sacramentales nos están diciendo que son signos sagrados, o sea, no son cualquier signo, es un signo que ya tiene una connotación de tipo espiritual. Pero esos signos sagrados, que son los sacramentales, tienen unos efectos por intercesión de la iglesia, volvemos a lo mismo, no son actos privados, son actos de toda la iglesia. Así yo lo esté haciendo de modo individual, me estoy uniendo a la iglesia toda, que es una comunidad orante. Por ejemplo, un sacramental es el rezo del Santo Via Crucis. Ah, pero yo hago el Via Crucis solo mientras voy en mi carro, o en la tarde saco un ratico en mi casa para hacer el Via Crucis. Sí, aunque usted esté físicamente solo, usted está unido a la iglesia toda en ese acto de oración, que es un acto sacramental. Otros sacramentales, por ejemplo, la Santa Ceniza, que ahora prontamente vamos a vivir para abrir la cuaresma. Sí, yo soy el que me estoy poniendo la ceniza, pero es un acto de la iglesia entera que suplica conversión, que suplica misericordia. Entonces, por eso es un efecto por intercesión de la iglesia. Y dentro de esos sacramentales debemos descubrir que todos los sacramentales tienen que ver con la cultura y con la historia del pueblo cristiano. Por eso nosotros vamos a encontrar gestos sacramentales que son propios de determinada cultura y que otra cultura no los hace y no pasa nada. Por ejemplo, las novenas son sacramentales. Y nosotros encontramos que hay novenas particulares que una población determinada realiza y que otra no. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una novena de Navidad a la que las familias le prestan mucha importancia. Por ejemplo, aquí en Antioquia. Pero hay otros lugares del mundo donde eso no se hace, donde eso no se reza. Fíjense, por ejemplo, aquí en Colombia hacemos una oración que no se hace en muchas partes del mundo, que es el rezo de los 1000 Jesuses. Eso es un sacramental que tiene que ver con nuestra cultura y con nuestra historia. Y asimismo, hay muchos lugares del mundo que hacen una serie de cosas sacramentales que tienen que ver con su historia y con su cultura y que nosotros no la hacemos. Por ejemplo, en América Central, en las islas del Caribe, por el tiempo de Navidad hacen una cosa que se llama las posadas. Nosotros en nuestra cultura colombiana y particularmente paisa no tenemos esas posadas, pero son sacramentales, son realidades que las personas realizan y así vamos encontrando. Por eso
esos sacramentales están coordinados por las respectivas conferencias episcopales. ¿De dónde surgen esos sacramentales? Surgen de esa realidad del sacerdocio común que todos nosotros como bautizados estamos llamados a vivir, porque como bautizados estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y qué significa que estamos llamados a ser sacerdotes? Que estamos llamados a ofrecer a Dios ofrendas, alabanzas, bendiciones, ofrecernos a nosotros mismos, como dice San Pedro, como una hostia viva, inmaculada y santa. Los sacramentales, a diferencia de los sacramentos, no confieren la gracia del Espíritu Santo, como si lo hacen los sacramentos. Los sacramentales, entonces, sí requieren la fe de quien los realiza, a diferencia, por ejemplo, de los sacramentos. Porque los sacramentales ya no obran por los méritos de Cristo, los sacramentales son ejercicios que nosotros realizamos para acercarnos más y más al Señor. Encontramos diferentes tipos de sacramentales, por ejemplo, las bendiciones, cuando bendecimos las personas, cuando bendecimos la mesa, cuando bendecimos las personas que amamos, los hijos, por ejemplo, cuando bendecimos los objetos, cuando bendecimos los lugares. No estamos hablando de sacramentos, estamos hablando de sacramentales. Por ejemplo, el exorcismo mismo. El exorcismo no es un sacramento, es un sacramental. Por ejemplo, la veneración de las reliquias, por ejemplo, las peregrinaciones, las visitas a los santuarios, las procesiones, el Via Crucis, el rosario, las medallas, las novenas. Esas son realidades sacramentales que nos ayudan a nosotros, por medio de signos sagrados, a acercarnos a Dios nuestro Señor. Por eso es muy importante tener nosotros esa claridad entre lo que es un sacramento y entre lo que es un sacramental. Por ejemplo, hay personas que bendicen el aceite, se puede bendecir como se bendice cualquier alimento. El problema está en que a veces podemos confundirnos. Yo me acuerdo que una vez llegué a un hospital a poner la unción de los enfermos y cuando iba a poner el santo óleo, el óleo de los enfermos, una de las hijas de la persona que estaba a punto de fallecer me dijo, no padre, no tiene que ponerle ya eso porque la señora que le lleva la comunión a mi mamá ya le untó el aceitico. Dice usted, se perdió un sacramento por culpa de un sacramental. Por ejemplo, ya dijimos, la ceniza es un sacramental, la confesión es un sacramento. Una vez una persona en la iglesia llegó a decirme, no, 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 ¿cómo que un miércoles de ceniza el padre no está poniendo sacramentos en vez de estar confesando? No pone la ceniza en vez de estar confesando. Y yo me paré, le puse la ceniza, pero después le expliqué, le dije, mire, lo que yo estoy haciendo en el confesionario es un sacramento. Lo que los ministros están haciendo es un sacramental. Si no tenemos claridad en eso, nos parecería que todo es lo mismo. Padre, yo dejé de ir a la Eucaristía el domingo, pero yo recé el rosario. ¿Eso me vale? ¿Eso es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es un sacramento y el rosario es un sacramental. No quiere decir que el rosario no valga la pena. Dios, claro, como vale la pena el Via Crucis, como vale la pena la coronilla de la misericordia, como vale la pena una novena, pero va a tener un valor más importante el sacramento que el sacramental. Entonces nosotros no podemos perder de norte esas realidades. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos. Los sacramentales nos deben orientar a la vivencia de los sacramentos. Los sacramentales nos ayudan a vivir la experiencia misma de la vida cristiana que se fortalece de modo radical en la gracia de los sacramentos. Los sacramentales son sin duda un momento de gracia que cada uno de nosotros está llamado a hacer para crecer en su vida de piedad, para crecer en su vida de cercanía al Señor, pero no podemos pretender que un sacramental me desvirtúe un sacramento. Que sirva pues entonces esta introducción para que nos dispongamos de la mejor manera a fortalecernos cada día más con la gracia de los sacramentos, a apreciar lo que los sacramentos son en la vida de la iglesia, a darnos cuenta la importancia que los sacramentos tienen para nuestra vida cotidiana y para nuestro crecimiento espiritual y que no permitamos que nada nos robe los sacramentos. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.